Ya estamos rumbo a la meta final. Recordemos que este es parte del examen final. Nuestro tema a tratar en esa oportunidad es acerca de lo que es la deuda pública. Su catedrática, Brenda Elizabeth Ramírez Valencia, soy abogada y notaria. Empezaremos nuestra clase el día de hoy con lo que es el objetivo de la clase. Y es que el estudiante tenga conocimiento acerca de lo que es la deuda pública y que esta pues se divide tanto en deuda pública interna como deuda pública externa. Y también así su importancia de que ésta se encuentra en el presupuesto general de Guatemala. Recordemos que todo esto pues lo encontramos en la Constitución Política de la República de Guatemala, en la cual pues indica en su artículo 238 que se puede crear la ley del presupuesto, y en la ley orgánica del presupuesto y su reglamento, en el primer considerando, pues también hace mención acerca de todo lo relacionado con la Constitución Política de la República. Es decir, que van enlazados tanto la Constitución como la ley orgánica del presupuesto. Empezaremos. Vamos a estudiar lo que son los antecedentes de la deuda pública. Empezaremos contando que desde la época colonial, Guatemala pues se vio desbordada en el tema de lo que son las finanzas públicas. Los ingresos tributarios, la mayoría de las veces, fueron insuficientes para cubrir todos aquellos gastos que se requerían pues para financiar las actividades del Estado. También podemos decir que en la época independiente del país se tienen también pues varios episodios en los que la deuda pública creció y que requirieron en su momento, ¿verdad?, un análisis sobre lo que es esta situación de la deuda pública. En conclusión, podemos decir que realmente pues Guatemala se ha caracterizado históricamente por mantener una política fiscal con un importante componente de déficit fiscal, debido a que no importando la etapa del ciclo escolar, del ciclo económico por lo que está atravesando, ¿sí? Los gastos son mayores siempre que todos aquellos ingresos. Y es por ello que se tiende a lo que es el aumento cuando la fase del ciclo es recesivo o realmente pues se registra una reducción de la tasa de lo que es la inflación. Es decir, Guatemala pues nunca ha dejado de tener lo que es la deuda pública, tanto de manera interna como de manera externa. Todo esto pues lo estudiaremos en esta mañana, que es 15 de mayo del año 2021. Hablemos de lo que es el endeudamiento. Tenemos una definición para deber entrar a lo que es la deuda pública. El endeudamiento realmente es el proceso que se obtiene o que se realiza para poder obtener recursos financieros mediante operaciones de crédito, los cuales pues implican un compromiso de pagos futuros. Asimismo, puede definirse también como el conjunto de obligaciones de pago contraídas por una nación, empresa o persona.
El endeudamiento, pues en nuestro caso, sería de que serían todos aquel proceso que el Estado tiene que realizar para poder obtener ciertos créditos, pero que también lleva consigo unas obligaciones, las cuales pues de cumplir con todos aquellos compromisos, o sea, de pagar, y va a pagar capital, intereses, ¿sí? Pero estos pagos y estos intereses pues, van a venir a futuro. Hablemos de lo que es la deuda pública. Tenemos aquí dos definiciones. Nuestra primera definición nos habla nuestro autor, según Ríos, que nos indica que la deuda pública es la capacidad política, económica y legal de un Estado para poder obtener dinero en préstamo basado en la confianza que se goza por su patrimonio u otros recursos que se pueden disponer. Así también tenemos nuestra siguiente definición de lo que es la deuda pública. Entonces nos indica también de que es el conjunto de obligaciones o compromisos monetarios contraídos o asumidos por el Estado, ya sea a corto, mediano o largo plazo, por sus entidades descentralizadas y autónomas, incluyendo lo que son los gobiernos locales. Como consecuencia de este uso del crédito público, que se encuentran pendientes de pago, de acuerdo con las condiciones pues, previamente establecidas en los respectivos convenios, certificados o títulos. Es decir, que cuando se contrae una deuda, el Estado contrae una deuda pública, pues tiene que dejar algo establecido por medio de todos aquellos convenios y también podemos decir que son todos aquellos compromisos que el Estado va a adquirir de que a la hora de que esta deuda pues esté ya en manos del Estado que lo ha solicitado, pues tiene que venir y cumplir con todos aquellos pagos, ya sea que lo realicen a corto, a mediano o a largo plazo, ¿verdad? Entonces, en conclusión, podemos decir de que la deuda pública es una obligación de pago generada por la contratación de préstamos. Recordaremos que un Estado pues puede prestar dinero tanto de manera interna como de manera externa, ¿sí? La cual pues se encuentra avalado por lo que es la ley orgánica del presupuesto y su reglamento. Observemos el artículo 60 de la ley orgánica del presupuesto. Si tú la tienes a la mano y me pudieras acompañar, vamos a leer el artículo 60 y el artículo 63. Vamos a ver dónde nos avala lo que es la deuda pública. En el artículo 60 pues nos indica que es el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos que regulan la celebración, ejecución y administración de las operaciones de endeudamiento que realice el Estado, siendo este aquí su objeto, si puedes observar, dice, el captar medios de financiamiento. Y en el artículo 63 de la Ley Orgánica del Presupuesto, pues también nos indica en su epígrafe lo que es la deuda
pública de mediano y largo plazo, que es lo que tenemos en nuestra definición, cual nos indica que puede ser a corto, mediano y a largo plazo. Entonces nos fundamentamos en este artículo, ¿verdad? Vamos a leer solamente su primer párrafo y dice: se denomina deuda pública de mediano y largo plazo a los compromisos monetarios contraídos o asumidos por el Estado de Guatemala y por sus entidades descentralizadas y autónomas y pendientes de reembolso de acuerdo con las condiciones previamente establecidas. Y entonces ahí hay una serie de requisitos, las cuales están instituidas para que tú las puedas leer y estudiar. Pero en el artículo 65 nos habla también acerca que la deuda pública se encuentra dentro del presupuesto del Estado. Y vamos a leer ahí su primer párrafo nada más para que tú te puedas dar cuenta y también puedes subrayar lo que es parte de nuestro tema del día de hoy, que es la deuda pública. Y esta pues nos indica en su artículo 65 el presupuesto de la deuda pública. Se incluirá en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado de cada ejercicio fiscal. Es decir, cada año pues se va a incluir lo que es la deuda pública dentro del presupuesto. La estimación de los ingresos a obtener y egresos a realizar dentro del ejercicio fiscal correspondiente. Entonces, eso ampara de que esta deuda pública pues se va a encontrar regulada en lo que es la ley orgánica del presupuesto y principalmente pues se va a encontrar ya prevista en las normas jurídicas de que está en lo que es el presupuesto del Estado y también regulada en lo que es la ley orgánica del presupuesto y su reglamento. Hablemos de las consecuencias de la deuda pública. Número uno, pues, ¿qué nos va o qué vamos a obtener? ¿Qué se nos va a venir a causa de esta deuda pública que contraiga el Estado, ya sea de manera interna o de manera externa? Número uno, pues vamos a hablar de que vamos a tener un crecimiento de inflación. Número dos, también pues como consecuencia vamos a tener la imposición de duras condiciones que van realmente impedir competir en igualdad con otros estados. No vamos a poder competir con otros estados porque nuestro estado está comprometido a pagar ciertas deudas, la cual pues ya está generando ciertos intereses. Entonces no vamos a poder desarrollarnos. Y también como consecuencia de esa deuda pública, pues nos vamos a tener que ver en la imposibilidad de obtener nuevos créditos. Recordemos que si el Estado pues no paga o no cumple con sus obligaciones, los demás estados tampoco van a venir y cuando se tenga una necesidad que cubrir, pues no van a querer dar esos créditos. Es por eso que entonces estas consecuencias de la deuda pública son el crecimiento, la inflación, la imposición, ¿verdad? De que realmente pues no vamos a poder competir con otros países y por último pues realmente no vamos a obtener nuevos créditos. Hablemos de lo que es el objetivo de la deuda pública. Su objetivo es captar recursos internos y externos a través de la emisión de bonos, lo cual pues
se realizará por medio de la contratación de préstamos con gobiernos y agencias financieras internacionales. Entonces, este es el objetivo de la deuda pública, el captar todos aquellos recursos que puedan ser necesarios, tanto de manera interna como de manera externa, para así poder lograr una emisión de bonos. Y esto lo hará, lógicamente, por la contratación de préstamos, ¿verdad? Entonces, esto es lo que son el objetivo de la deuda pública. Hablemos de los elementos teóricos conceptuales sobre lo que es la deuda pública. Estos elementos pues se dividen en dos. Número es en sentido estricto y segundo pues también es en sentido amplio. Ambos estudiaremos el día de hoy, 15 de mayo, y empecemos con lo que es el sentido estricto del elemento teórico conceptual sobre la deuda pública. Y este pues se refiere al conjunto de pasivos financieros sobre los cuales existe realmente un compromiso de pago. Representan así también lo que son las obligaciones del presente que provienen las operaciones del pasado. Es decir, que registradas en su oportunidad como ingresos y que deben de ser canceladas en el futuro. O sea, pues, bajo la forma de egresos presupuestarios registrados como amortización de una deuda. Entonces, nos referimos al sentido estricto, al conjunto de pasivos financieros sobre los cuales pues, va a existir un compromiso, ¿verdad?, de pago. En conclusión, este sería lo que es el elemento teórico conceptual de la deuda pública en sentido estricto. Pasamos ahora a nuestro segundo elemento teórico conceptual sobre la deuda pública. Y hablaremos ahora en lo que es el sentido amplio. Este involucra tres aspectos muy importantes, los cuales tienen que ir de la mano para que sea el elemento teórico conceptual en sentido amplio. Número uno, tiene que haber un endeudamiento público, el cual pues debe de estar registrado como el ingreso presupuestario que va a financiar el determinado gasto. Recordemos que hemos dicho de que el endeudamiento pues está contemplado dentro de lo que es el presupuesto. Vimos en su artículo 65 de la Ley Orgánica del Presupuesto. Y también nos habla de que la deuda pública propiamente dicha, registrada como un saldo que resulta del endeudamiento neto acumulado. Y pues recordemos que siempre se va acumulando lo que es la deuda pública. Y también dice que el servicio de la deuda pública registrado como pagos o gastos, ¿verdad?, por concepto de amortizaciones, intereses, comisiones y otros gastos de deuda. Y esto pues es lógico, si contraemos una deuda, pues vamos a tener que pagar intereses y comisiones u otros gastos de que el otro país, ya sea cuando se haga la deuda externa, pues no le impongan al país de Guatemala, o de manera interna, ¿verdad? Van a adquirir ciertos compromisos que se tienen que cumplir para deber de dar estas deudas, ¿verdad?
hablemos de lo que es la finalidad de la deuda pública. Dentro de la finalidad es complementar los compromisos del presupuesto general de la nación para la ejecución de programas de obras de infraestructura y proyectos contenidos en el presupuesto general de la nación. Podemos decir entonces en conclusión de que la finalidad de la deuda pública es que se va a complementar porque realmente pues no le alcanza para cumplir con ciertos compromisos que el Estado ha dicho, yo voy a dar a Guatemala, pero cuando se mira en dinero o en el presupuesto, pues no alcanza. Entonces el Estado pues tiene que adquirir esos compromisos y como están dentro del presupuesto general de la nación, entonces esto es, ahí empieza lo que es el endeudamiento, ¿sí? Y empieza a decir el Estado, es que necesito para infraestructura, para proyectos, y vamos a estudiar cuáles han sido algunos de las deudas que ha adquirido Guatemala y que también se encuentran avalados el día de hoy en la norma. Bueno, vamos a hablar de los plazos de lo que es la deuda pública. Vimos a corto, a mediano y a largo plazo, ¿sí? Pero no hablamos de cuáles son los plazos, cuáles son los años. Entonces, vamos a estudiarlos en el artículo 63, ¿sí? En cual, pues, siempre encontramos ahí su epígrafe que dice la deuda pública de mediano y largo plazo, pero también existe una que es la deuda a corto plazo. Y esa pues nos indica que es cuando la deuda se emite mediante documentos con un vencimiento inferior a un año. Podría ser 9 meses, 10 meses, 11 meses, pero no mayor de 12 meses, porque entonces ya pasaríamos a lo que es la de mediano plazo. Tiene que ser, recordemos, inferior a un año. También contamos con la deuda a mediano plazo. Este tipo de deuda pues se utiliza para el financiamiento del déficit presupuestario y se considera que el plazo a largo plazo. Entonces estudiaremos lo que es la deuda a largo plazo. Y este tipo de deuda pues tiene como objetivo el financiar proyectos de inversión a largo plazo. Y su vencimiento usualmente está comprendido entre lo que son los 10 y los 30 años. Todo esto pues lo encontramos regulado en lo que es el artículo 63 de la Ley Orgánica del Presupuesto. Y ahí su epígrafe lo indica, ¿sí? Si me puedes acompañar, solo vamos a leer el epígrafe que dice la deuda pública de mediano y largo plazo. Pero también existe de que se puede dar la de corto plazo, que ya estudiamos ahí, que es inferior a un año. Entonces, y en la cual pues indica, se denomina
deuda pública de mediano y largo plazo a los compromisos monetarios contraídos o asumidos por el Estado de Guatemala. O sea, ¿quién los asume? Guatemala, el Estado de Guatemala. Y por sus entidades descentralizadas y autónomas. Y dice que también se van a encontrar pendientes de reembolso de acuerdo con las condiciones previamente establecidas, ya que para deber de estas deudas o esos préstamos, pues van a establecer ciertos requisitos o ciertas condiciones. Entonces, los plazos de la deuda pública, recuérdate, son a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Y su fundamento legal es el artículo 63 de la Ley Orgánica del Presupuesto. La deuda pública, hemos estado diciendo, se divide en lo que es deuda pública interna y deuda pública externa. Estas son su clasificación o cómo se divide lo que es la deuda pública en Guatemala. Hay ciertas desventajas de la deuda pública interna. Vamos a estudiar que una de sus desventajas es que los plazos pues van a ser más cortos que la deuda externa. También dice que las tasas de interés pues van a ser más altas que las tasas de la deuda externa. Y otra desventaja de la deuda pública interna es que es muy difícil de reprogramar frente a otra deuda pública. Ya vamos a hablar acerca de lo que significa reprogramar una deuda. Continuamos y pues, estudiaremos lo que es la deuda pública externa. La deuda pública externa es aquella que corresponde el uso de créditos externos del Estado y esta pues se caracteriza por el acreedor o acreedores de esta deuda son un Estado extranjero o inversionistas extranjeros. Es también una característica de esta deuda, pues externa, es la circunstancia, ¿verdad? Que la suma debida no está expresada en la moneda nacional del Estado, del deudor, sino en moneda del Estado acreedor de esta deuda. Es decir, si Estados Unidos nos presta a nosotros los guatemaltecos al Estado de Guatemala, pues la moneda en que va a dar no va a ser el quetzal, sino va a ser el dólar. Entonces, dice que la deuda pública principalmente se caracteriza porque va a ser aquella que se adquiere de otros países o de otros inversionistas, pero que sean extranjeros, que no sean guatemaltecos. Y otra característica muy esencial de la deuda pública es de que ellos van a dar el dinero, pero de acuerdo al tipo de moneda que ellos manejen en su nación. Motivos de la deuda pública externa. ¿Por qué se dan estos préstamos o estos endeudamientos de lo que es la deuda pública externa? ¿Por qué dice el Estado o solicita a otros países esta deuda? Número uno, porque pueden haber catástrofes naturales, epidemias y similares que obligan a pedir préstamos, como lo que sucedió el año pasado, principalmente por todo esto de la pandemia, y que hubieron ciertas deudas públicas que se tuvieron que adquirir. También contamos que otro motivo de la deuda pública externa pues es para hacer inversiones en nuevos cultivos, industrias, etcétera, los cuales pueden fracasar por cambios en los mercados
u otras razones. Otro motivo también de la deuda pública externa es la mala administración de fondos, los cuales van a producir un déficit sostenido que supone cada vez más recursos externos para poderlos compensar. Es decir, empieza el Estado a gastar, y cuando se da cuenta, pues ya no existen esos recursos. Entonces, para de tener esos nuevos recursos para los que se tenían predestinados, pues se tiene que endeudar. Y también recordemos que otro motivo de la deuda pública externa es el olvido, ya sea interesado o no, de los efectos de lo que es pues las deudas excesivas. Y estas pues pueden tener, en el caso de alguna falta de requisitos antes de conocerla. Entonces, estos han sido, ¿verdad?, los motivos de la deuda pública externa. Aquí hemos estado hablando de lo que es la deuda pública externa, pero recordemos que hay una deuda pública interna. Y si hemos dicho que la deuda pública externa se adquiere por todos aquellos, ya sea inversionistas o estados extranjeros, la deuda interna pues se adquiere de manera local, es decir, en nuestro estado. Aquí tenemos lo que son las diferencias entre una deuda pública y una deuda externa. Recordemos que si la deuda pública externa se va a tener o nos van a prestar ese dinero, van a prestar ese dinero al Estado y se va a obtener de manera de la moneda donde está viniendo ese préstamo, pues en Guatemala, al hablar de la deuda interna, aquí sí sería que esta deuda pues sería en quetzal, ¿sí? Miremos aquí sus diferencias. Dice que la deuda interna pues es la parte de la deuda nacional o pública de un país cuyos acreedores son ciudadanos del mismo, es decir, dentro del país de Guatemala. Y la deuda pública externa es la suma de obligaciones que tiene un país con respecto a otros, que se componen de una deuda pública, la cual pues es contraída, ya sea, ¿verdad?, que sea contraída con una empresa particular o que sea el Estado, pero que esta pues sea exterior, que no sea local. ¿Sí? Por eso se llama deuda pública externa. Pagos por servicio de la deuda pública. Hablemos de los pagos de lo que es la deuda pública. Es el servicio de la deuda pública y está constituida por lo que es el pago principal. Recordemos que estos pagos pues, van a generar intereses, comisiones y otros cargos que pueden haberse convenido o generado por la realización de las operaciones de crédito público. Recordemos que cuando alguien presta dinero, pues no solamente es voy a prestar, voy a ser buena gente. Recordemos, siempre hay un interés de por medio, ¿sí? Y esto pues no es la excepción. ¿Cuál es el propósito de los servicios, de los pagos de los servicios de la deuda pública? Es asegurar el estricto cumplimiento del servicio de la deuda pública. Es decir, su propósito es asegurar de que estos pagos se vayan a cumplir. Entonces, y eso pues lo encontramos fundamental en el artículo 66
de la ley orgánica del presupuesto. Si tú tienes tu ley orgánica del presupuesto y me puedes acompañar, te lo agradeceré, y subrayar o ponerle ahí tu pestañita correspondiente. Y dice pagos por servicio de deuda pública. El servicio de la deuda pública está constituido por el pago del principal, los intereses, comisiones y otros cargos que puedan haberse convenido o generado por la realización de las operaciones del crédito público, con el propósito de asegurar el estricto cumplimiento del servicio de la deuda pública. Se observará, además de lo establecido en el artículo relativo al presupuesto de lo que es la deuda pública, los siguientes disposiciones. Entonces, aquí tenemos una serie de disposiciones que nos llega hasta la letra F, para que tú puedas estudiar y ver cuáles son esas condiciones de pago de servicios. Esta te lo voy a dejar de tarea. Pero eso es lo que me indica, ¿verdad? Que su propósito principal para la realización de esos pagos de la deuda pública es asegurar de que pues sí, el Estado al que le están financiando, le están dando ese crédito, pues vaya a cumplir, ¿sí? Pagando todos aquellos intereses, comisiones u otros cargos que se le fueron asignados antes de venir y entregar ese préstamo o esa deuda. Hablemos de lo que es la reestructuración de la deuda pública. Es decir, ¿existe una modificación a la deuda pública? Claro que sí. Y para eso, pues podemos decir que es el organismo ejecutivo el que podrá modificar o reestructurar el régimen de la deuda pública mediante la remisión, la conversación, la consolidación, o la regeneración de la misma, a medida de que ello implique pues un mejoramiento, ya sea de los montos, de los plazos o también asimismo pues de los intereses de las operaciones originales. Es decir, que sí está permitido en Guatemala hacer una reestructuración de la deuda pública, es decir, hacer ciertas modificaciones. Entonces, siempre a beneficio del Estado, ¿sí? Y esto pues lo encontramos regulado en lo que es el artículo 69 de lo que es la ley orgánica del presupuesto. Y ahí pues nos indica, ¿verdad?, que nos habla acerca de lo que es la reestructuración. Dice, compañeros, de que este no es el artículo, porque nos indica en el 69 de las operaciones de gestión pasiva. Entonces vamos a no lo localizo en este momentito de tanto aquí, pero a la hora de que yo les voy a enviar la presentación, yo les voy a corregir el fundamento legal, pero sí está fundamentado en lo que es la ley orgánica del presupuesto.
No existe. Entonces yo se los voy a hacer llegar dentro de un momentito para que ustedes puedan tener ahí su fundamento legal acerca de lo que es la reestructuración de la deuda pública. ¿Bien? Hablemos ahora de lo que es la reprogramación de lo que es la deuda. Al hablar de la reprogramación de la deuda, es un acuerdo, ¿sí?, entre deudor y acreedor. ¿Para qué se hace este acuerdo entre el deudor y el acreedor? Para extender los plazos o ya sea postergar la fecha de la cancelación de la misma, por lo que únicamente alteraba el calendario de cómo serían los pagos. Es decir, que entre el deudor y el acreedor habían pagado que cada fin de mes y a cierto mes, por ejemplo, el mes de junio, sería fin de mes su cancelación total de la deuda, pues el Estado puede hacer una reprogramación de esa deuda. Sí, pero siempre y cuando esté de acuerdo el deudor y el acreedor a extender ese plazo de decir, bueno, yo no puedo pagar ahorita a finales de junio, deme el plazo para pagar a finales de diciembre. Entonces, si tanto el deudor como el acreedor están de acuerdo, pues se posterga la fecha de la cancelación de la misma. ¿Oyeron? Entonces, esto ha sido lo que es la deuda pública de nuestra clase número 14 ya. Recordemos, esta clase pues ya va para el final. Entonces, nuestras preguntas de estudio de esta semana pues son: pregunta número 1. Defina qué es una deuda pública. Pregunta número 2. ¿Cómo se clasifica la deuda pública? Pregunta número 3. ¿Cuáles son las desventajas de la deuda pública interna? Pregunta número 4. ¿Cuáles son los plazos de la deuda pública? Y pregunta número 5. ¿Cuáles son las consecuencias de la deuda pública? Entonces, estas son nuestras 5 preguntas de estudio correspondientes a la semana 14 de nuestro curso de Derecho Financiero y Bancario. Entonces, recuerda que las tienes que contestar y empezarlas a estudiar para tu examen final. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Cuídense siempre y nos vemos el próximo sábado.